La clave del éxito es la acción. Nuestro podcast, Buen Vivir. Una realización de Feedback Producciones, Editorial Bisner y Zúñiga y Buen Vivir CR. Hola, soy el Dr. Javier Vindas, máster en Psicología, director de Interactuar, Psicología de Reducción de Riesgos y Daños. Terminando con la serie de recomendaciones a los familiares en su relación con una persona usuaria de sustancias psicoactivas, vamos a tratar el tema de definir una posición ante el consumo o no consumo del familiar. En la relación que se establece con una persona que consume sustancias psicoactivas es importante definir una posición desde los familiares ante el consumo o el no consumo, porque la realidad es que hay familiares que van a seguir consumiendo y familiares que van a elegir abstinencia. Entonces vamos a darles varias recomendaciones con respecto a esto. Por ejemplo, es importante saber de que cada familia es un mundo particular, según el número de miembros, las edades, los hábitos, y este elemento define las decisiones que se toman en cada hogar. Los familiares tienen que reconocer si facilitan o no facilitan el consumo de sustancias psicoactivas. Deben definir o redefinir sus roles en la relación, como lo hemos visto en los programas anteriores, y cuáles esfuerzos han servido y cuáles esfuerzos no han servido. Entonces debe haber una reflexión alrededor de las acciones que se han tomado con mi familiar. Por otro lado, tengo que definir mis alcances. Cuando mis hijos son niños, el alcance de mi participación y mi rol es de crianza. Cuando son adolescentes es de establecer límites inclusivos, y cuando son adultos mi rol es de acompañamiento. A veces estos roles se confunden porque vemos a padres que siguen tratando a hijos mayores, adultos, como si fueran niños o como si fueran adolescentes. Por otro lado, es importante tener respeto por las decisiones del otro y pedir respeto por las propias decisiones. Es sumamente importante, es fundamental reconocer que mi hijo o mi hija no es objeto de mi propiedad, sino un ser humano que decide, y esto tengo que respetarlo. También otra recomendación importante es que hay que aceptar de que no puedo controlar la conducta de mi familiar, pero al no controlar también necesito reconocer que no juzgar a la persona, sino expresar los desacuerdos con las conductas y sobre todo las conductas que me afecten a mí. Y también reconocer, como lo veíamos en el segundo o tercer programa que hicimos, que la motivación al cambio es fluctuante. Entonces hay personas que van a estar en abstinencia, hay personas que van a estar en consumo regulado y hay personas que van a estar en consumo activo. Desde aquí entonces recomendamos establecer contratos que sean acuerdos de derechos y deberes. Y hay más o menos 3 escenarios dentro de estos contratos. El primer escenario es si yo asumo la abstinencia en casa, si mi familiar está en casa y es abstinente. Entonces una recomendación a este nivel es ejercer la autoridad democrática inclusiva. Por otro lado, también se recomienda establecer límites y respuestas saludables sin invadir a la persona, porque como está en abstinencia, muchas veces los padres tienden a controlar extraordinariamente las conductas del familiar. Otra recomendación es estar supervisando el cumplir el contrato y además replantear la vida en familia, buscando unión en el trabajo, en las actividades y en la recreación. En el segundo escenario es si asumo el consumo en casa, que eso también sucede en muchas familias, que el familiar sigue consumiendo en casa. Entonces, una recomendación que se les da normalmente es establecer acuerdos de consumo regulado que permitan niveles de funcionalidad, monitoreando, por ejemplo, cuántas cervezas se va a tomar por semana o si va a usar drogas ilegales. Entonces, si eso se va a aceptar, entonces, ¿qué recomendaciones se dan en cuanto a qué es permitido y qué no es permitido en la familia? Por otro lado, también es importante el manejo del dolor, el manejo de la incertidumbre y la angustia que genera el tener una persona que decide no parar, ¿verdad? Pero no porque no pare, vamos a estar echándolo de la casa como lo hemos estado hablando anteriormente. Y también cuál es la afectación hacia otros miembros, porque depende de si hay niños en la casa, las decisiones, por eso decíamos que es, cada familia es un sistema y se debe ver individualmente, porque si hay niños en la casa, entonces el consumo puede afectar a otros familiares. Y por otro lado, por última instancia, es establecer límites y respuestas saludables y viceversa en cuanto a este tema. En el tercer escenario es cuando la persona no vive en la casa y consume. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con un familiar que no vive en mi casa, pero consume sustancias y decide consumir sustancias? Primero, la recomendación inicial es que se respete la decisión sin excluirlo de la relación. Luego, autocuidarse en la relación desde los valores, desde la salud y el balance familiar.
Tercero, elaborar el duelo de esta persona que no vive con nosotros, ¿verdad? Y que por supuesto produce algunos niveles de angustia. Y por último, liberar el control. Sigan estas recomendaciones para poder relacionarse más adecuadamente con sus familiares. En los próximos cortos tendremos más información. Este fue nuestro podcast de hoy. Soy el Dr. Javier Vindas, máster en psicología. Puede contactarme al teléfono 83 01 35 18. Nos encontramos en el próximo. La clave del éxito es la acción. Nuestro podcast, Buen Vivir. Una realización de Feedback Producciones, Editorial Bisner y Zúñiga y Buen Vivir CR.